Bueno, ya iniciamos, ya estamos iniciando transmitiendo por Facebook. Buenas noches a todos. Les pedimos que por favor puedan cerrar sus micrófonos para que podamos escuchar todo esto. Muy buenas noches a todos los que están presentes el día de hoy. Pues hoy viernes 7 de la noche, 27 de agosto de 2021. Pues una edición más de Escuela para Padres, donde AMAPSI comparte con ustedes una serie de conocimientos, una serie de saberes, de cosas relacionadas con esa función tan importante que es la de los padres de familia. Bueno, pues el día de hoy tenemos una plática muy importante e interesante también, pues el arte, la importancia del arte en los niños. Y bueno, está con nosotros la psicóloga Ivonne Rodríguez, a quien agradecemos muchísimo su presencia y su generosidad para estar el día de hoy con nosotros. Bueno, pues saben muy bien la dinámica, una exposición de 50 a 60 minutos. Posteriormente vamos a una sesión de preguntas y respuestas. Pues dejo con ustedes a la maestra Jocelyn, quien nos hará a favor de presentar a la psicóloga Ivonne. Buenas noches. Gracias, Jocelyn. Hola, buenas noches a todos. Les presento a Ivonne. Ivonne es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM. Tiene diplomados en Psicología Infantil aquí en AMAPSI y el diplomado en Formación de Psicoterapeutas. Además tiene diversos cursos en duelo para niños, estimulación temprana, herramientas digitales y docencia virtual para la educación virtual del sordo a distancia, estrategias didácticas para la enseñanza del modelo de educación bilingüe, bicultural durante la pospandemia y tiene 6 años en práctica privada, acompañamiento psicoeducativo y terapia familiar. Y una excelente alumna del diplomado de Psicología Infantil, así que los dejo con Ivonne. Gracias, yo siempre un placer trabajar contigo. Gracias por la invitación, de verdad lo agradezco mucho. Tengo activada la función de compartir pantalla para poder... Sí, así es, sí, ya está, Gracias. ya está. Adelante. ¿Sí la estamos viendo? Sí, sí la estamos, sí la vemos. Muchísimas gracias. Bueno, el tema de la plática del día de hoy es la importancia del arte para los niños. Voy a tocar de forma muy somera lo que son las áreas de desarrollo infantil. Para que un niño se desarrolle de manera óptima necesita tener estimulación y cuidado en estas 5 áreas. La primera de ellas es el desarrollo físico, que tiene más que ver con las horas de sueño, la nutrición, la vigilancia del crecimiento óptimo y todos los aspectos físicos que del crecimiento derivan. El desarrollo cognitivo, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento, el razonamiento, aprendizaje. El desarrollo afectivo, que es aquí donde desarrollan apegos, autoestima, relaciones personales y afectivas a futuro. Y ahorita vamos a ver más a detalle el porqué de la importancia de tocar y conocer un poquito más de estas áreas. El desarrollo del lenguaje. El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos, pero implica una serie de conocimientos previos, implica una necesidad de comunicación y esto tiene que ver mucho con las expresiones artísticas en los niños. El desarrollo sensorial y motor, básicamente en los niños motricidad gruesa y fina, que desde luego que tiene que ver con el trabajo que se realiza cuando los niños tienen la habilidad o tienen la oportunidad de realizar expresiones artísticas. ¿Qué es el arte? El arte es la actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido.
Según la clasificación de las bellas artes, tenemos 7 expresiones artísticas básicas. Nos vamos a enfocar ahorita en las primeras 5, que es pintura, escultura, literatura, música y danza. Este siglo se adoptó el séptimo arte, que es el cine, que aunque también tiene un poco de relevancia en la vida, bueno, no un poco, mucho de relevancia en la vida de los niños, hoy nos vamos a enfocar a las 5 primeras. ¿Qué beneficios tiene la pintura en la vida de los niños? Bueno, evidentemente desarrolla la creatividad, permite desarrollar la sensibilidad y la observación, mejora la capacidad de concentración, aumenta la capacidad de expresión en los niños, disminuye la ansiedad y desarrolla la psicomotricidad fina. Pero ¿qué hacemos en casa o cómo nos aproximamos a la pintura, no? Mucho de este material está diseñado tomando en cuenta que teníamos una vida antes de pandemia y después de pandemia cuesta un poco de trabajo que tengan una aproximación colectiva a producciones o que vayan a clases de arte. Todas estas cosas que antes tenían y que son necesarias en los niños hay que adecuarlas para que sigan teniendo una aproximación. ¿Qué hacemos en casa? Se deben brindar materiales siempre acorde a la edad. En el caso de los niños muy pequeños, la aproximación a la pintura es más una estimulación visual y sensorial de las pinturas, ¿no? Las texturas, los tipos de pintura, y podemos trabajar un poquito con semillas, con pintura, inclusive hay pinturas comestibles, siempre cuidar muchísimo que no sean pinturas tóxicas, que pueda ser material que los niños trabajen. Conforme vayan mejorando sus habilidades psicomotoras, conforme vayan creciendo, ya pueden ocupar instrumentos como lápices, colores, pinceles, acuarelas, y va creciendo la gama de materiales con los que ellos pueden desarrollar este tipo de actividades. ¿Cómo ayudarles en casa? No les pongamos límites. Si el niño pinta la flor morada, permitamos que pinte la flor morada. Ya habrá un tiempo de escolarización, ya habrá un tiempo en el que 2 más 2 será 4. Ahorita debemos permitir que los niños exploren todas las posibilidades, que mediante la pintura ellos puedan expresar, imaginar. No pongamos límites, no permitámosle que explore todas las posibilidades en la pintura. Si el cielo es morado, si el cielo es verde, permitamos este tipo de expresiones sin coartar su libertad de expresión mediante la pintura. Escuchar lo que él quiera compartir resulta muy básico, ¿no? En ocasiones estamos de forma muy insidiosa preguntándoles, ¿y qué es esto? Y ponle y quítale. Permitamos que ellos crean y que ellos nos expongan la parte que ellos quieran compartir de su creación. De esta manera permitimos la formación del lenguaje, la estructura que ellos tienen que generar para proyectar y para estructurar esto de forma sistematizada. Es un avance enorme en los niños. La pintura nos permite que después de que ellos generen una creación, la puedan verbalizar, puedan comentar algo al respecto y de esta manera nosotros entenderlo sin ser insidiosos en ese sentido. Motivémoslo a seguir pintando. Démosle un área específica para que ellos puedan desarrollar su habilidad. Es muy común que con niños pequeños de pronto aparece la sala llena de pintura, la entrada con su nombre cuando lo empiezan a escribir. Si nosotros les damos un espacio específico con algún material que cubra la pared y les decimos que ese es su espacio para que ellos lo puedan desarrollar, vamos a evitar este tipo de cuestiones y además vamos a motivarlos a que estén generando constantemente expresiones mediante la pintura, ¿no? Visitas a museos y exposiciones en la medida de lo posible, de acuerdo a los semáforos de cada entidad federativa. Tengo entendido que tenemos gente de diferentes estados de la República, pero siempre es importante que se incluya una visita a un museo o a una exposición cuando esto se pueda ser posible, ¿no? En ocasiones, en paseo el fin de semana, valdría la pena, ¿no? Permitirle que vea una pintura y también permitirle que de forma libre se exprese. Si el niño dice la pintura no me gusta, está fea, permitámosle que exprese. Poco a poco va a ir aprendiendo, poco a poco va a ir explorando, poco a poco va a ir desarrollando habilidades y a lo mejor nunca le gusta, ¿no? Pero es parte de sus gustos y es parte de que él vaya desarrollando los gustos en este sentido y la expresión, ¿no? Los vuelve más observadores, invitémoslo a ver la naturaleza, a pintar una hoja, a que vean en cuestiones cotidianas
pequeñas cosas que los lleven a reproducirla. Esto les ayuda mucho con sus procesos de atención, con sus procesos de memoria, sin tener que estar en una situación tan escolarizada y sin que ellos vean que están trabajando procesos cognitivos de la forma como normalmente estamos acostumbrados a trabajarlo. Beneficios de la escultura. Propicia el desarrollo de su coordinación visomotriz, estimula la creatividad, estimula procesos visoespaciales, mejora la atención y mejora la memoria. Conforme el niño va creciendo, va a ir desarrollando figuras un poquito más complejas. ¿Qué tenemos que hacer? Proporcionar material acorde a su edad. Hay arcillas que no son tóxicas, que son muy acordes a las diferentes edades de los niños. Conforme ellos van creciendo, pueden ir incorporando plastilina, arcilla, cualquier otro material de modelaje que pueda ser manipulado conforme a la edad y habilidades de los niños. Las primeras representaciones que pueden tener pueden ser figuras geométricas muy básicas. Poco a poco irán incorporando elementos. Les ayuda inclusive a consolidar su esquema corporal. Los primeros muñequitos que van haciendo son muy básicos. Después ellos mismos van proyectando cómo van definiendo su esquema corporal y cómo van definiendo su percepción del mundo en cada una de las construcciones que realizan mediante la escultura. Y a veces sin necesidad de estarle preguntando tanto, nos damos cuenta cómo ellos perciben el entorno con estas producciones que pueden hacer de figuras de escultura. Permitirle una forma libre de expresión con los materiales. De igual forma, a lo mejor los primeros elefantes son rosas, las primeras ballenas moradas. No limitemos en ese sentido, démosle los materiales de forma libre y permitamos que realice la casa más pequeña que el niño en un principio va a explorar estas dimensiones, va a ir aprendiendo conceptos inclusive matemáticos, que después queremos que aprenda de forma escolarizada cuando no le hemos permitido explorar las dimensiones, tocarlas, compararlas, y es mediante estas producciones que el niño lo puede hacer. Hay que ser cuidadoso con las críticas que realizamos cuando el niño nos presenta un material que él produjo, ¿no? En ocasiones estas cuestiones limitan mucho el que el niño vuelva a producir o vuelva a tener la habilidad de pararse frente a un público o de socializar, nada más por haberse burlado de cómo lo presentó al interior de la familia. Es muy importante recordar que para el niño las personas más importantes es su círculo primario, quien lo cuida, sus papis, sus abuelitos, las personas que están con él son las personas más significativas y más importantes en la vida del niño. Si el niño presenta una escultura amorfa al papá, a la mamá, y esta se burla de él o le da, digo, sé que son en ocasiones muy curiosas, muy chistosas las cuestiones que pudiera presentar. Evitemos delante del niño realizar críticas o burlas que pudieran dañar la forma como él se presente al mundo en un futuro, ¿no? La forma como él presente cualquier cosa que produzca, no nada más una escultura. Sumamente importante incentivarlo y no ser, cuidar, ¿no? Cuidar la forma como se critica la escultura, ¿no? Para cualquier niño es maravilloso que cuando presenta un dibujo o una escultura en su casa, esté pegada en el refrigerador, en la puerta, en el espacio que tengan y se pueda ver. Es para los niños sumamente importante. Finalmente, es la forma como su grupo le está diciendo que acepta ese trabajo que realizó y que además le agrada y que además el niño está produciendo cosas que son valiosas para sus personas más allegadas y más importantes para él. Seamos muy cuidadosos en este sentido con los pequeños. Brindarle retroalimentación positiva en sus creaciones, se pueden realizar sugerencias, claro que sí, siempre cuidando de manera respetuosa lo que se le dice a los pequeños. Si realizó un avión, ¿qué te parece si le ponemos 2 hélices y si hacemos para también integrarse? Estas expresiones artísticas que el niño llega a tener pueden ser una oportunidad de mejorar los vínculos en familia, ya que una de las grandes ventajas que tiene el arte es que puede integrar a niños de diferentes edades. Si hay una diferencia de edades de 6 años, de 4, de 3, de 1 entre los hermanitos, todos pueden participar en la producción artística y pueden aportar elementos
que lleven a producir un producto una imagen que al final del día va a representar el momento que pasaron con ellos, la creatividad que pusieron en todos estos, en estos momentos, y que además va a ser así como que su exposición va a ser genial para los niños poder presentar este tipo de materiales. Refuerza su autoestima, refuerza los lazos con los que van a presentar el día de mañana y con los que van a conformar las relaciones sociales, ¿no? Presentarles culturas en museos, en exposiciones, si no es posible por pandemia, bueno, presentarle algunos videos, algunas imágenes para que los niños sepan que aún los adultos siguen produciendo esculturas, que la escultura sigue siendo una representación de nuestra sociedad, que sigue siendo una representación artística de nuestro mundo y que se puede producir a cualquier edad. Tenemos a veces la idea errónea de que solamente los niños pequeños, ¿no? En el preescolar sí es bien visto que realicen representaciones artísticas, pero después cuando pasan a la educación primaria, ya no se producen este tipo de expresiones y son sumamente necesarias. Sumamente necesario continuar construyendo materiales que estimulen su psicomotricidad, su relación visoespacial, todos estos conceptos que se adquieren tocando, experimentando, proyectando, ayudan a consolidar los conceptos matemáticos más difíciles que el día de mañana los niños tienen, y parte de ello es que tengamos también tantos problemas en algunas áreas escolares, ¿no? El que no se les permita seguir estimulando estas áreas a los pequeños. La literatura, ¿no? Pongo unos beneficios, estos por citar algunos, pero trae una serie de beneficios impresionantes, ¿no? Estimula la adquisición del lenguaje, estimula la imaginación, amplía su vocabulario, desarrolla la empatía y la resolución de conflictos y fomenta la creatividad. La estimulación del lenguaje se puede realizar desde mucho antes de que los niños hablen. Un bebé se comunica de diferentes maneras y el lenguaje es lo que el humano tiene para satisfacer esta necesidad de comunicación. Si yo le leo a mi pequeño desde que es un bebé y lo sumo a su ritual de dormir y lo sumo por la tarde a su ritual que tenga de actividades con él va a sentir esa necesidad de comunicar, él va a aprender cómo estructurar todos estos contenidos para después regresarlos, ¿no? Entonces, importantísimo que los niños tengan aproximación a la literatura, obviamente estimula su imaginación, amplía su vocabulario, ¿no? ¿Qué hacemos para estimularla o para que el niño se interese en la literatura? Aquí puedo dar 1000 consejos, pero de verdad que ninguno es tan funcional como el ejemplo. Leerle diariamente a los pequeños es lo que nos lleva a generar grandes lectores. Pero además hay que leerles conforme a su edad. Un niño pequeño no quiere que le digan, y el lobo vino y correteó a Caperucita y Caperucita corrió asustada. Debemos ser muy enfáticos para que ellos aprendan el día de mañana a respetar signos de puntuación. Si yo veo un signo de admiración y le digo, y el lobo gruñó y gritó, ¡rar! Y le hago voces y muevo y gesticulo y lo intereso en la lectura, por supuesto que el niño me va a pedir que le lea más, y cuando él lea, vas a ver que estos signos de puntuación llevaban ese énfasis sin que le diga repite 10 veces que el signo de admiración marca un énfasis en esta palabra, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que a veces los niños tienen necesidades diferentes a nosotros. Para los niños la lectura tiene que ser muy enfatizada, cambiar los personajes. No, lobo, no me comas, por favor. Sí, Caperucita. Todo esto a ellos les encanta, los incentiva. Es básico para que ellos puedan tener interés en la lectura. Hay que proporcionarles libros adecuados a su edad que puedan manipular y que, por supuesto, en esa manipulación pues se pueden llegar a romper, se pueden llegar a maltratar. No les demos libros que queremos conservar toda la vida si vamos a generar un conflicto con ellos. No hay libros adecuados para cada edad, inclusive hay libros con texturas, con formas, que permiten a los niños una manipulación más ruda si es que estamos hablando de niños pequeños, de niños preescolares, sin que genere un conflicto porque le quitó la pasta, porque le quitó la tapa, porque generó por ahí una situación de molestia, ¿no? Démosle a los pequeños materiales conforme a su edad
y hagámonos a la idea de que si el niño es muy pequeño, seguramente el trato con el material será rudo, dado que su psicomotricidad gruesa aún es un poquito torpe y la fina también. Entonces, brindémosle materiales acorde a su edad. El teatro es una expresión artística que nace a partir de la literatura y que es un elemento artístico que podemos utilizar para que los niños se interesen en la literatura. No necesitamos mucho performance, no necesitamos mucho vestuario, nada más necesitamos un poquito de imaginación y tiempo para pasar con nuestros pequeños. ¿Cómo podemos realizar obras de teatro con ellos? Desde títeres de dedos que pueden ser realizados con material hasta de reciclaje, hasta vestuarios sumamente básicos de ponerle una playera de papá amarrado que parezca capita, pero realizar estas obras de teatro de los cuentos que leemos a los niños tiene un impacto de verdad en los niños, en interesarse por la literatura, en tener un manejo de autoestima cuando llegan y se paran y ponen a expresar otro personaje en su lenguaje, en todas las áreas que hace ratito mencionamos, tiene impacto. Entonces, fomentemos las obras de teatro. Cuando se pueda ir a obras de teatro, es importante llevarlos para que ellos vean. Y cuando no, pues hagámosla de forma casera, ¿no? Tenemos que adecuarnos con los recursos que tengamos para que ellos puedan encontrar este interés que además les va a servir. A veces queremos que sean estudiantes de 10 y queremos llegar a una etapa escolarizada y decirle tienes que leer 2 libros al mes porque lo tienes que hacer. Pero si nosotros trabajamos todos estos elementos desde que ellos son pequeños, ni siquiera vamos a tener que estar recordándoles constantemente que lo tienen que hacer. Ellos lo van a hacer por gusto. Y esa es parte de nuestro trabajo, ¿no? Generar en ellos ese interés, generar en ellos ese amor por cada una de las expresiones artísticas, porque además les va a permitir llevar un desarrollo óptimo en todos los sentidos. Permitirle expresar sus emociones en torno a las historias que relata después de leer el cuento. ¿Qué te pareció? ¿Cómo se comportó el lobo? Ellos poco a poco van a ir estructurando. No, pues me asustó, dependiendo la edad de los pequeños, obviamente. En niños más grandes también puede ser un relato un poquito más estructurado. A veces cuando los niños empiezan a leer, creemos que ya no es necesario leerles. Y siempre es necesario leerles. Es un espacio óptimo para el apapacho en la noche, para platicar con ellos. A veces mediante las historias de los libros que seleccionamos, ellos llegan a comentarnos cosas que ocurrieron en el día y que no nos habían comentado. Entonces, cuando uno los platica, oye, fíjate, mamá, que el lobo se comportó como tal niño, que asustó a otro niño, y entonces obtenemos más información y también obtenemos un mecanismo para platicar con ellos, para educar en valores, para educar en emociones, para educar en muchos sentidos, ¿no? Entonces, permitirle expresar lo que ellos sienten de cada historia que se les relata es un recurso vital para interesarlos en la lectura y para también nosotros tener un acercamiento mayor con ellos, ¿no? Forma tu propia biblioteca en casa. No se necesita tener 300 libros, ¿no? A veces 4 o 5 que sean los favoritos de los niños y que puedan intercambiar con sus amigos, les lleva, bueno, cuando se pueda intercambiar con los amigos, les lleva a tener interés y además tema de qué conversar con sus compañeros, ¿no? La literatura de verdad es un recurso que desgraciadamente en este país está muy relegado a cuestiones académicas y que es necesario que rescatemos en nuestros pequeños, ¿no? La música. Algunos beneficios de la música, porque tiene evidentemente muchísimos beneficios más, es mejorar el estado de ánimo, mejora la concentración, estimula la memoria, estimula la adquisición del lenguaje y ayuda a relajar. ¿Qué hacer en casa para estimular el amor por la música? La música debe acompañarnos diario y a todo momento, ¿no? Importantísimo, y aquí hago un paréntesis así enorme. Debe ser música acorde a su edad y para ellos. Así como cuidamos que nuestros niños estén aseados en todos los sentidos, y perdón por la comparación, cuidemos también lo que escuchan, ¿no? Sumamente importante que a la hora de dormir se pueda acompañar de música suave su rutina de sueño.
Cuidemos qué es lo que escuchan nuestros pequeños y en qué momentos lo escuchan. Y si en alguna situación, por alguna reunión familiar, escuchan un contenido no apto para su edad, preguntemos si tienen alguna duda, ¿no? Un gran problema ahorita es que nuestros pequeños están a merced de contenidos musicales que no son acordes para su edad y que ni siquiera entienden y reproducen tristemente. Pues por favor, cuidemos la parte de que la música que escuchen sea acorde para su edad, y si por alguna situación de convivencia familiar escucha música no acorde, preguntemos si tienen duda, acerquémonos a ver qué están entendiendo o qué están reproduciendo. Muy importante en ese sentido, hay música divina para los niños, para acompañar la rutina de sueño, para acompañar sus actividades artísticas, para acompañar mientras realizan las tareas. Permitámosle escuchar música siempre acorde a su edad, y aquí soy sumamente enfática, ¿no? Se pueden realizar ejercicios mediante los cuales los pequeños puedan seguir el ritmo de la música, mediante palmadas, mediante movimientos rítmicos, mediante marchas, que además igual puede ser un momento en el que la familia conviva con pequeños de diferentes edades o con los hermanitos y los papás, y que puede ser escuchando diferentes tipos de música, pero además permitiéndoles a ellos que pongan atención a los diferentes ritmos, a los cambios de música, a los instrumentos que se están utilizando. Y esto el día de mañana les va a llevar inclusive a querer producir, ¿no? Para cualquier expresión artística, si queremos que nuestro hijo el día de mañana toque un instrumento, el día de mañana lea, el día de mañana tenga un lenguaje claro, participe, o sea, eh, experto en pintura, primero tiene que recibir muchísimo contenido antes de generar. Entonces, igual en la música tiene que recibir diferentes contenidos, tiene que aprender a escucharlo para que pueda generarlo, ¿no? Entonces, estas partes de los juegos rítmicos, de permitirle escuchar sonidos, ¿qué instrumento escuchaste y cuál te gusta más? Y vamos a aplaudir al ritmo de la música, les permite desarrollar su atención o inclusive llegar a saber qué instrumento quieren tocar, qué música les gusta más. Los niños más pequeños son muy repetitivos, ¿no? Cuando escuchan una canción se casan con una melodía, pero lo hacen porque finalmente empiezan a reproducir parte de este lenguaje de la melodía y les encanta, ¿no? Son muy, permitamos que escuchen 200, 300 veces la canción que les gusta, y poco a poco vayamos insertando nuevos ritmos, otras canciones conforme nuestro pequeño lo va pidiendo, ¿no? Permítanle tocar, bailar o cantar libremente, evitando burlas. En ocasiones los pequeños empiezan a mover su cuerpo, empiezan a imitar sonidos, a tocar. Son muy chistosos, sí, son muy chistosos, causan ternura, pero si nosotros tenemos expresiones que el niño asuma como una burla o como que finalmente no lo vea de la manera que nosotros lo vemos, lo vamos a llevar a que no le guste, a que no vuelva a intentarlo, a que no se atreva nuevamente a mostrarnos que le está gustando, porque es una manera de mostrarnos que le gusta. Pues tenemos que ser muy, muy respetuosos en este sentido, ¿no? Permitirle que explore, que cante, cambian algunas palabras por otras y es sumamente cómico la producción que se realiza, pero evitemos en todo momento las burlas en ese sentido, ¿no? Ya habrá algún momento cuando el pequeño no esté para comentar, cambió esta palabra por esta, se veía súper lindo, siempre cuando el menor no esté. Que el menor, por favor, no escuche este tipo de comentarios. La danza. Entre los principales beneficios de la danza, mejora la coordinación y el equilibrio, favorece la psicomotricidad gruesa, favorece el desarrollo físico adecuado y favorece el proceso de socialización. ¿Qué hacemos en casa para incentivarlos? Permitirles escuchar diversos ritmos de música. La música y la danza obviamente es algo que van sumamente ligados. Realizar juegos y movimientos rítmicos permite incentivar también el amor por la danza. Mostrarle videos de diferentes tipos de baile, ya que ahorita no se puede asistir o no ha habido tantos eventos de baile por cuestiones de la pandemia. Alentarlo en todo momento cuando estamos escuchando música que mueva su cuerpo, ¿no? El amor por la danza empieza en casa y empieza con el ejemplo y empieza con nosotros, ¿no?
En ocasiones nosotros mismos escuchamos música y dicen, baila o queremos bailar. Ay, no, porque me ven, ¿no? Y entonces el pequeño aprende que es algo o que puede ser sometido a burla o que es algo que no se puede mostrar en público y después queremos llevarlo a clases de danza y que él se pare en un templete y entonces él dice, ¿cómo? Si yo aprendí, ¿no? Que esto no se podía realizar así porque podía ser motivo de burla o porque en público no se podía realizar. Entonces, el mejor ejemplo es en casa, ¿no? Siempre alentarlos con el ejemplo, permitirles que muevan su cuerpo a diferentes ritmos, con diferentes estilos de música, reitero, acorde a su edad, propios para ellos, y ser respetuosos con los bailes que él realiza, ¿no? Y de igual forma, como lo comentaba ahorita con la música, pues son bailes, sí, muy curiosos porque su psicomotricidad es torpe y bailan de forma, pues sí, chistosa para nosotros, pero para ellos es una representación y además es un gran logro el que están teniendo. Cuando logran coordinar y sacar un paso y moverse al ritmo de la música, es un logro para ellos, están conociendo su cuerpo, están explorando, están viendo qué pueden hacer, están coordinando a nivel cerebral de verdad. Es un avance abismal para ellos. Y entonces imagínense cuando ustedes en su trabajo producen lo mejor que les haya quedado en el trabajo y llegan y se lo muestran al jefe y el jefe se muere de la risa. Obviamente, no vamos a volver a presentarle algo con la misma seguridad, ni vamos a volverlo a intentar, ¿no? O sea, bueno, pues ya no. Pasa lo mismo con ellos, ¿no? Siempre cuando vayamos a tener alguna reacción, preguntemos, ¿no? Si nos gustaría a nosotros recibir esa reacción de nuestras personas más allegadas o de nuestros jefes o de quien nos retroalimenta nuestro trabajo, ¿no? Para ellos esto es un gran avance. Los bailes chistosos que pudieran hacer es un gran avance. Están conociendo su cuerpo, están apenas aprendiendo a coordinar y de pronto llegan a decirle a los seres que más quieren que ya están coordinando y por la respuesta, lo entiendo, pues es de risas y el niño no lo entiende de esa manera, ¿no? Para el niño es como si su trabajo no hubiese sido de la calidad que ellos esperaban, ¿no? Entonces, seamos muy cuidadosos en este sentido con los comentarios o con las expresiones que tenemos para con ellos cuando ellos llegan a presentarnos algo. Vamos a hablar en general de la importancia, ahorita abordamos por cada una de las áreas de forma muy somera, muy rápida, porque cada una de estas expresiones artísticas juro que daría tema para un programa en específico. Tanto la pintura como la escultura, como la música, como la danza, la literatura, si desarrolláramos cada uno de los beneficios que tiene o cada una de las formas de estimularlo, daría tema para un programa específicamente cada uno, ¿no? En el ámbito terapéutico son elementos que se utilizan y que tienen grandes resultados, ¿no? Conociendo un poquito la historia de algunos artistas, pues sabemos, ¿no? Que hay grandes pintores que tenían eh, padecimientos muy específicos, que hay inclusive quienes tenían capacidades diferentes y que es mediante estas expresiones que encuentran el canal para eh, desarrollar sus habilidades, para manifestar sus emociones y que es mediante el arte que finalmente logran desarrollarse y logran trascender en nuestra sociedad y que a veces es importante inclusive hacer del conocimiento de los niños acorde siempre a la edad de los pequeños, las historias de vida de estas personas, ¿no? Tenemos grandes artistas que es mediante estas herramientas que logran conectar de nuevo con el mundo, ¿no? Y que nos regalan además expresiones artísticas valiosísimas que han trascendido a través de los años y que hoy en día seguimos admirando, ¿no? En términos generales, ¿cuál es la importancia del arte? Bueno, el arte tiene una función fundamental en el desarrollo de los niños, ¿no? Desarrolla y estimula el aprendizaje de materias como la lectura, escritura y el cálculo. Cuando llegamos a un proceso escolarizado en los niños, queremos que aprendan a escribir de forma reiterativa, ¿no? Repite la palabra y repite la palabra y seguimos a veces con modelos poco ortodoxos para que los niños aprendan la escritura, aprendan las reglas de ortografía, los signos de puntuación. Si nosotros estimulamos todo esto desde que ellos son pequeños mediante la lectura, el proceso de escritura también se facilita.
Los niños desarrollan mucho la observación. Y cuando los niños están familiarizados con todos estos elementos, muchas ocasiones ellos de manera personal llegan a deducir, ah, sí, esta es la letra que vi en el cuento de Caperucita cuando el lobo gritaba, ah, es perfecto, es la letra que viste aquí, y lo empiezan a asociar y les empieza a interesar. Como les comentaba hace rato, si realizamos lecturas enfáticas, cuando el niño llega a la edad de aprender los signos de puntuación, lo recuerda, lo asocia y ya no necesita memorizarse una regla de cómo se utilizan correctamente los signos porque ya lo conoce, ya lo escuchó, ya lo vivió. Y es más fácil que el aprendizaje en este sentido sea más significativo. El cálculo. El cálculo se favorece mucho con los movimientos rítmicos que se realizan para la danza, con la pintura, con los trazos. Con todas estas expresiones artísticas favorecemos la resolución de problemas. A veces nosotros entendemos la resolución de problemas de una manera, pero para los niños es, ¿qué color le pongo? ¿Rosa o morado? Esa decisión que ellos toman en qué color le ponen es una resolución de problema. Y cuando ellos optan por poner el color rosa y por tomar un material en lugar de otro, y cuando ven su creación y además esa creación recibe una retroalimentación positiva, sabe que resolvió de forma correcta y aprende a resolver sus problemas con mayor seguridad. Pintar, dibujar o modelar son actividades imprescindibles para el desarrollo de la percepción, la motricidad fina o la interacción social. Por supuesto que los niños en una edad escolarizada, decimos, pon atención, pusieron este ejercicio y lo copiaste mal, y entonces los ponemos a copiar 20,000 veces para que aprendan a poner atención. Mostrémosle una hojita de árbol y pidámosle que ponga atención a esos elementos y que después los reproduzca en una pintura. Va a ayudar a sus procesos de atención, va a ayudar a sus procesos de memoria. Y no es un proceso escolarizado, rígido, que lo haga además tener aversión a todo ello, ¿no? A veces necesitamos ser un poquito más creativos y dotarlos de elementos para que ellos puedan favorecer sus procesos cognitivos de forma lúdica, de forma libre. Y cuando lleguen a la necesidad de ocuparlos, ya los tengan desarrollados sin siquiera haberse dado cuenta cómo fue que los desarrollaron, ¿no? Hay pequeños que cuando son estimulados en este sentido, tienen una habilidad de reproducción de atención y de memoria impresionantes, ¿no? Me ha tocado ver pequeños en la práctica que dibujan un diente de león con una precisión impresionante. Lo han observado. Han tenido aproximaciones con la naturaleza y han tenido reproducciones artísticas. Estos pequeños no tienen tantos problemas en procesos cognitivos como atención, como memoria en la escuela, ¿no? Entonces, es mediante esto que podemos ayudarlos a que favorezcan todos estos procesos. Elementos como la danza favorece la psicomotricidad gruesa, la coordinación, los aprendizajes visoespaciales. A los que tienen pequeños más grandes, ¿cuántas veces no ha tocado, no? De que te saliste del margen del cuaderno o tenías que poner 8 letras y ocupaste un espacio para 12 y no te cupieron. Permitamos que toquen, que vayan midiendo, que tengan producciones artísticas mediante la escultura con plastilina, que vayan viendo que si hacen el brazo mucho más grande va a colgar del cuerpo, y es así como ellos van ajustando todas estas dimensiones visoespaciales. Antes de optar por borrarle 100 veces, por romperle la hoja del cuaderno o por decirle es así como te dije, permitamos que ellos exploren, que ellos toquen, que ellos midan, que ellos tengan una producción creativa de ello, que vean, que calculen cuánto material necesitan para hacer su escultura. Este cálculo que ellos pudieran realizar es un avance impresionante y que sienta bases para los aprendizajes matemáticos en un futuro. Provee de medios de expresión y ayuda a la regulación emocional. Sumamente importante que toda la vida tengamos aproximación a las expresiones artísticas. Cuando los chicos llegan a la adolescencia, si están acostumbrados a tener producciones artísticas, la que a ellos les guste, se facilita un poco la expresión, no un poco, muchísimo, la expresión de emociones. Cuando de pronto todo se vuelve difícil, cuando no hay una forma de expresar de forma
estructurada mediante el lenguaje. Me siento triste porque hoy me paré como que algo estaba mal. Es difícil que ellos lo estructuren de esta manera porque a veces ni ellos lo comprenden. Son las expresiones artísticas las que nos ayudan muchísimo a que ellos canalicen todas estas emociones que tienen. En tiempos de pandemia se volvió mucho más necesario tener una forma de expresar todas estas emociones, ¿no? De expresar la frustración, de expresar la incertidumbre, de expresar todo aquello que no se podía expresar de forma verbal porque ni siquiera sabíamos cómo expresarlo, cómo estructurarlo, porque era muy cambiante de un día a otro. Si nosotros acostumbramos a nuestros pequeños a que mediante todas estas expresiones artísticas ellos canalicen todas estas emociones y regulen lo que sienten mediante estas expresiones, va a ser mucho más sencillo todo en etapas posteriores, ¿no? Viene el regreso a clases en algunas entidades federativas, en algunos lugares. Permitamos que se expresen de esta manera, ¿no? Si en ocasiones regresan de la escuela y les preguntamos cómo te fue, bien. Y preguntamos otra vez cómo te fue, bien. ¿Qué hiciste? Muchas cosas. Pues es mediante estos canales que podemos irnos acercando, que podemos pasar un momento de calidad con ellos como familia, que podemos pintar, que podemos generar una escultura. Nosotros conocemos ya los gustos de nuestros pequeños y sabemos de qué manera podemos irnos integrando en un espacio familiar acorde, y ahí mediante todas estas expresiones el niño va regulando y va poco a poco dando a conocer más de su día a día, ¿no? Entonces estas expresiones se vuelven fundamentales para poder manejar todas estas emociones y tener toda esta regulación emocional, ¿no? Muy importante de verdad para todos nuestros pequeños, proveer un pequeño espacio donde ellos puedan pintar, esculpir, batir, tirar pintura, tener sus libros, ese rincón creativo que para ellos se vuelve una parte mágica de la casa, que no necesita ser un gran espacio, ni necesita muchísima infraestructura, ni mucha producción, se vuelve importantísimo para ellos, ¿no? Que tengan al alcance materiales que ellos puedan manipular, que ellos puedan tocar de forma segura, que tengan un espacio donde puedan colgar sus obras, ¿no? Un pequeño lacito donde puedan con sus pincitas colgar sus obras, en el refrigerador con un imán, y que la familia los pueda ver y que además reciban una retroalimentación positiva, favorece muchísimo su autoestima, ¿no? En este sentido, y vamos, es impresionante de verdad cómo los pequeños, mediante todas estas habilidades, mediante todos estos aprendizajes, desarrollan seguridad y desarrollan interacción social sana. Para la familia es un momento de pasar tiempo lejos de la pantalla, lejos de la televisión, que si bien es cierto que ahorita por tiempos de pandemia que tienen que estudiar en línea, se tuvo que favorecer pasar tiempo, pues que sea el tiempo que necesario y no más allá de, ¿no? Que sea nada más el tiempo que se requiere y no más allá de. Es maravilloso ver cómo los niños eh, producen expresiones artísticas espectaculares. Me ha tocado ver dibujos, esculturas de niños no tan grandes, que de verdad que dices, wow, ¿en qué momento? ¿No? Sumamente expresivos, desarrollan muchísima imaginación, es sumamente importante. Y bueno, en términos generales, y algo que me parece sumamente importante, no se requiere un horario específico ni decir los jueves de 3 a 4 vamos a tener expresión artística, porque a veces se vuelve tedioso hacerlo de esta manera. Si nosotros lo integramos a nuestra dinámica del día a día, si en el trayecto al súper yo le pongo música a mi niño, si canto con él, si le platico, oye, ¿tú sabías que Frida Kahlo tuvo una vida así? Acorde siempre a su edad, siempre acorde a la edad de nuestros pequeños, ¿no? Si realizamos una visita al museo los domingos y, bueno, no todos los domingos, o si vemos alguna exposición, algunas tendrían que ser virtuales dependiendo el semáforo de cada entidad, pero en familia, y lo comentamos, si proporcionamos materiales diversos y que permitamos la libre expresión, si mostramos imágenes de pintura, escultura y danzas diversas, si leemos como parte de la rutina diaria, esto sí debe ser como que básico, como lavarse los dientes, como el baño diario. Si incentivamos y reforzamos cada avance que se muestre, nuestro pequeño va a tener muchísima seguridad. ¿Qué materiales podemos utilizar? Tantos como la imaginación nos dé.
En la imagen coloco algunos trabajos que han realizado varios pequeños fideos, las mismas manitas, para realizar escultura, material diverso, plastilina, arcilla. Hay cantidad de tutoriales inclusive para fabricar la propia masita con maicena o con alguna harina, pinturas diversas. Conforme la psicomotricidad de los niños lo permita, pues se pueden ir utilizando más elementos, ¿no? En la escultura me ha tocado esculturas impresionantes que ya suman elementos de alambre, elementos de madera, de otras, van combinando materiales para generar un producto de verdad impresionante y tampoco se necesita invertirle mucho, ¿no? El puntillismo lo pueden realizar empezando con sus deditos, siguiendo con hisopos, con lo que les dé la imaginación. Son elementos que se pueden utilizar. ¿Qué podemos ocupar para la escultura? Los frijoles que se cayeron al piso y que nadie quiso cuando lo estábamos limpiando, se los doy a mi niño para que los pegue, para que los sume. Cualquier elemento, cualquier material que tengamos en casa es valioso para realizar una producción. Si lo hacemos en familia, si integramos a nuestro pequeño, si retroalimentamos de forma positiva y si además le permitimos que se exprese libremente. Yo básicamente esto sería lo que aportaría a grosso modo de la importancia que tiene el arte para el desarrollo de los niños. Agradezco enormemente su atención, su presencia el día de hoy, la invitación a MAPSI. Dejo mis datos de contacto y la página web en la que ahorita está en mantenimiento, pero en futuros días pueden ingresar y van a encontrar material de calidad, de contenido, de un equipo diverso, pero siempre en constante capacitación, trabajando en pro de la salud psicológica de todos, ¿no? De los pequeños y de los grandes. Es InMagicSic, la página de internet donde nos pueden encontrar. Y sin más por el momento, quedaría a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias, Ivonne. Muy interesante, pues nos diste muchas pautas, estrategias, técnicas para hacer en casa y poder desarrollar el arte. Y bueno, pues esto que comentas de que pues se tiene que hacer de manera funcional y en la vida cotidiana, no se requiere como ciertas cuestiones muy especiales, yo creo que sí nos dan ideas para poder hacer en casa con los hijos. Bueno, pues hay muchos comentarios, hay felicitaciones y bueno, también no olvidé mencionar a los amigos de Facebook, que hay cerca de 70 personas escuchando esta conferencia por Facebook. Les enviamos un saludo muy grande y pues esperamos sus comentarios, sus preguntas. Si alguien quiere participar con micrófono abierto, adelante, pues levante la mano. Pero bueno, aquí ya hay comentarios de Dania Monroy, que excelente información, muy interesante. Mónica Muñoz, qué información tan valiosa e interesante, muchas gracias. Alicia, muy interesante, gracias. Betty, muchas gracias. Juanita de la Rosa, gracias, muy interesante todo. Ivonne Alonso, gracias, licenciada, es información importante y gracias por las sugerencias, sobre todo cómo aplicar en casa. También en Facebook hay comentarios. Daisy Esquivel dice un tema muy interesante, muchos saludos. La psicóloga Alicia una vez asistiendo a sus valiosas conferencias, que un tema muy importante, muy interesante. Saludos, excelente conferencia. Todos son comentarios importantes. Dice, está muy interesante el tema, señala América Guadalupe. Aquí hay otro comentario. Erika, gracias, muy interesante. Muchas gracias por toda información muy valiosa. Karina, excelente información, muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Vera Margarita, muchas gracias, muy interesante exposición. Bueno, pregunto si hay alguna pregunta en micrófono abierto. ¿Alguno? Adelante con el espacio para poder comentar. Y si no, bueno, pues yo me permito comentar, preguntarte algo, Ivonne. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, cuando el niño, estamos jugando con él haciendo alguna plastilinita? Entonces,
nosotros hacemos una figura más o menos bien, porque pues, y el niño cuando ve dice, no, mejor ahora hazla tú, y se desalienta mucho porque ve que la de nosotros es mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hacerla tan bien. ¿Qué nos sugieres? Bajarle a a la forma en cómo lo estamos haciendo para que él no se inhiba, porque yo sí lo vi con mi nieto que se inhibió y dijo, no, mejorarlo tú. Claro. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí te escuchamos. No, no es necesario bajarle, ¿no? Es nada más una cuestión de comentar que cada uno tiene capacidades diferentes y aprovechar cada oportunidad que nos brinda, inclusive para hablar de ello, ¿no? Y decirle, mira, hay quien se dedica a la música y tiene muchas habilidades para ello, hay quien se dedica a la escultura y tiene muchas habilidades para ello. A mí se me facilita hacerlo de esta manera, pero te ayudo, vamos a realizarlo y en un momento se puede realizar una producción conjunta y después permitirle que él mismo vaya produciendo, ¿no? Cada una de las expresiones que los niños tienen, yo siempre les comento a los papás en el acompañamiento psicoeducativo, ¿no? Son oportunidades valiosas de generar aprendizajes, ¿no? Que no teníamos destinado a veces darlo en ese momento, ¿no? A veces buscamos como que el espacio ideal para hablarles de cierto tema y el espacio ideal es cuando el niño lo pregunta, cuando se presenta. Y entonces si el niño en ese momento dice, hazlo tú, yo le puedo comentar que cada persona tiene habilidades diferentes y que además nos podamos apoyar y yo le puedo ayudar a que lo realice. A lo mejor no sé si fue una figura de un superhéroe. Oye, ¿qué te parece si tú haces la capa en lo que yo voy haciendo los brazos y lo conformamos entre los dos? Y mira qué padrísimo nos quedó porque además es una producción en conjunto que queda entre el nieto y entre la abuelita, ¿no? Entonces, él va aprendiendo que hay diferentes habilidades, él va aprendiendo que no necesariamente tiene que ser bueno en todo o tiene que ser el mejor siempre, y de esa manera va produciendo, ¿no? Y va además animándose a hacerlo. El día de mañana va a hacer la capa y la cabeza y así va a ir animándose a generar él mismo su propio superhéroe, ¿no? Excelente idea, ¿eh? Hacer la creación juntos. Me parece genial. Muy bien. Dania Monroy dice, muchas gracias por la información. Yo soy maestra de artes en preparatoria. Me llevo bastante conocimiento de esta plática. Gracias. Ivonne Alonso quiere participar. Adelante, Ivonne. Buenas tardes. Yo tengo una duda respecto a lo que decía la licenciada de no burlarse de sus dibujos, sus movimientos, pero ¿qué puedo hacer cuando los que se burlan de mi niña son sus primos? Por ejemplo, mi sobrina va a clases de baile y baila muy bien y mi niña no tiene esta coordinación y cuando la ve bailando se burla. Entonces, estoy en esta contradicción entre decirle a mi sobrina, oye, eso no se debe de hacer, y de hacerle a mi hija, tú hazlo a tu manera. Pero no sé si esté bien o hay alguna otra alternativa que usted me pudiera brindar. Gracias. Mira, nuevamente tocamos el tema de las oportunidades valiosas para reforzar, ¿no? Yo aquí le puedo comentar a mi niña que lo mismo, que cada uno somos diferentes y tenemos diferentes habilidades, pero además que yo puedo ayudarle a bailar con ella, aunque no sepa mucho, pero podemos bailar de la forma como ella baila. El que tengan un espejo, el que se vayan viendo, el que ella vaya viendo progresos, les va a ayudar muchísimo. Pero además, fortalecer esa resiliencia en los niños porque se va a enfrentar a personas que se rían en la escuela y en todos lados. Entonces es una oportunidad de oro para yo decirle a mi hija, a mi niña, que hay personas que no saben manifestarse de forma correcta y que en ocasiones lo hacen de esta manera y que no implica que sean malos porque tampoco le puedo decir yo que toda la gente es mala, ¿no? Simplemente le puedo decir que no tuvieron la ventaja que ella tiene de tener a alguien que la oriente de manera óptima en cómo debe canalizar sus expresiones, ¿no? Le pues decía mi hija, debe tener alguna comida que no le guste a tu niña. Entonces yo le digo, oye, el aguacate. A ti no te gusta el aguacate y no por eso lo escupes o lo tiras en la mesa, porque ya aprendiste que hay una manera correcta de cómo canalizar lo que no te gusta. Tu prima no lo aprendió de esa manera, pero no tiene que ver nada contigo. Si tú quieres bailar, vamos a mejorar, yo bailo contigo y que estas expresiones que tu prima tiene, sepas que pues es porque no ha aprendido.
de manera correcta cómo manifestarlo. Y que además si tu niña tiene habilidades para la pintura o para otra cosa, pues es la manera, es la forma o el momento de exaltarla, ¿no? De decirle, mira, el dibujo que hiciste es maravilloso y ese dibujo a lo mejor tu prima no lo hace porque todos tenemos habilidades diferentes. Entonces, fortalecer esa capacidad de resiliencia de los niños me parece que sería una buena opción en este caso que me planteas de tu pequeña. Gracias. Gracias, Ivonne. Julie Lujano, gracias por la información. Es súper interesante y nos compartes ideas para incentivar la imaginación de nuestros pequeños. Muchas gracias. Luis Rodríguez nos está haciendo aquí una pregunta. Es una gran pregunta. Dice, ¿ustedes como psicólogas recomiendan que los niños sí regresen a clases presenciales? ¿Qué dices, Ivonne? Es evidente que el proceso de socialización en los niños de cualquier edad se vio sumamente afectado y truncado con la pandemia, ¿no? Que hay que replantearse los efectos que esta situación va a tener. Los niños necesitan socializar, evidentemente sí. Me parece que cualquier elemento que los niños requieran en su desarrollo nunca debe ser por encima de la salud, ¿no? Entonces, si los datos epidemiológicos no son los más favorables para que los niños puedan regresar, pues yo qué más quisiera, ¿no? Que tuvieran un espacio que pudieran volver a convivir, que pudieran volver a abrazarse, pero desgraciadamente no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es ver cómo adecuamos estas nuevas realidades, cómo les damos las herramientas necesarias para tratar de que impacte lo menos posible o de que lleguen a un desarrollo óptimo, aún sin tener esos elementos que antes se tenían, ¿no? A lo mejor lo que voy a decir está mal, pero me voy a atrever a decirlo. Cuando se mezcla la política con cuestiones académicas, deportivas y demás, a veces los resultados no son los mejores, ¿no? Porque además es cuando se mezcla la política mal enfocada o cuando no se atiende lo que es realmente prioritario. ¿Qué recomiendo? Pues que sea lo que salvaguarde la integridad de los niños y la salud en todos los sentidos. Gracias, Ivonne. En Facebook, Verónica Rubio, gracias, muy interesante. Ross dice, ¿qué tipo de música se puede utilizar en niños de 7 a 8 años cuando hacen tareas? Hay cantidad de música para niños, hay inclusive ya playlists que son así de música para concentrarse, de música para hacer tareas. A mí me gusta mucho Mozart, está científicamente comprobado que tiene un impacto neurológico importante en los niños. Sin embargo, bueno, si al niño no le gusta, pues algún tipo de música instrumental que no lo distraiga de su tarea, ¿no? Porque a lo mejor si le pongo la canción que a él le gusta mucho y que la va a estar reproduciendo, la va a estar cantando o tiene contenido de letra, pues no le va a permitir enfocarse en la otra tarea que está realizando, ¿no? Tendría que ser, en mi opinión, música instrumental, música clásica, que no lo distraiga de esta tarea, pero que le dé un toque, ¿por qué no?, de relajación y de concentración óptimo, ¿no? Gracias. A propósito de esto que comentas de música clásica, Tania Alfaro dice, ¿cómo hago para que el alumno se interese en la música clásica si nunca la escucha en casa? Bueno, hay que partir del hecho de que los chicos en terapia con nosotros pasan 1 hora cada determinado tiempo. En la escuela pasan 6 horas al día. El mayor tiempo lo pasan en casa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues el tiempo que pase conmigo se lo puedo poner, le puedo realizar, no sé la edad del pequeño del que estemos hablando, no sé si se pueda realizar juegos rítmicos que le hagan que le agrade, algún elemento de toda esta música debe de tener que le agrade. A lo mejor no es Mozart, a lo mejor es Vivaldi, a lo mejor Chopin, a lo mejor algún elemento encuentro que le agrade y que le haga a él interesarse en casa, porque es ahí donde pasan la mayor parte del tiempo. Sí, así es. Daira Estrada en Facebook pregunta, dice, esto también puede ayudar con la pronunciación de la R, supongo que tiene que ver con todo, ¿no? Con la música, con la lectura de cuentos, hasta con la pintura. Con la pronunciación de la R, L, M, N, S, todo, para que un niño pueda pronunciarlo, necesita recibirlo. Si yo quiero que mi pequeño
pronuncie bien una palabra, necesita recibirla muchísimas veces, necesita escucharla, necesita saber que yo hago énfasis en ello para que él aprenda cómo se reproduce, ¿no? La adquisición del lenguaje es sumamente complejo. Los que son sumamente especialistas en ello son los logopedas, hay que decir esa parte. Y no sé la edad del pequeño, pero hay edades en las que esta situación de no pronunciar ciertos fonemas es normal por cuestiones madurativas. La forma que yo tengo de estimularlo es darle y darle y darle contenido, ¿no? Si yo quiero que mi hijo hable, necesito hablarle mucho. Si yo quiero que mi hijo tenga un correcto vocabulario, necesito leerle mucho, necesito pronunciar bien, necesito que él reciba todo este contenido para que después él también lo pueda emitir. Y Daira, te sugerimos también, además de lo que dice Ivonne, que escuches la conferencia de la semana pasada de la maestra Patiño, Ángela Patiño, quien dio el desarrollo, cómo estimular el desarrollo del lenguaje en los niños. Habló mucho de esta parte, entonces te sugerimos que la busques en YouTube, ahí está. Bueno, Marvi Rosas dice que muchas gracias. Alex Tin dice, muchas gracias a la misma Mayelit por la invitación. Laura Olmos, gracias, es útil la información y consejos, saludos. Amenaba, gracias por compartir lo mejor. Ilse, esta información vale oro, muy interesante para poder ejercerlo con nuestros niños. Anita Alberto, gracias por la información, muy interesante. Saludos. Blanche Segura, muy clara y completa la información. Muchas gracias, Araceli. Garza, muchas gracias. Muy interesante. Saludos. Liz dice, llegué tarde, pero quedará grabada. Está súper interesante. Claro que sí, está grabada. La puedes encontrar pues por Facebook o posteriormente por YouTube o en nuestra página amapsia.org. Ahí está. Malu López, son ideas muy creativas y valiosas porque muchas veces se nos acaban las ideas. Bueno, todos estos comentarios. Tania dice, es muy común que en clase de dibujo mis alumnos dicen, no sé dibujar, ¿cómo le hago para que entienda que el producto final no es lo importante, sino el proceso? Pues tan fácil como explicarles que todos sabemos dibujar, y si no me creen, pues la forma de escritura es una forma de trazo, es una forma de dibujo, y mediante ella también proyectamos muchas emociones, ¿no? Cuando alguien dice no sabes dibujar, dibújame una A, dibújame una E, y van a ver que sí saben dibujar. A veces creemos que dibujar implica generar una obra de arte digna de un museo, y finalmente lo importante aquí es quién aprecia el arte. Por eso citaba hace ratito en la plática que cuando el grupo primario refuerza e incentiva esta producción, se vuelven más seguros, ¿no? Entonces, aquí la maestra de arte evidentemente es un marco de referencia para estos pequeños, ¿no? A lo mejor ahí sí hay que bajar un poquito la rayita de la producción y no sé dibujar, dibujamos cosas más básicas, elementos más básicos, y con ellos podemos ir produciendo poco a poco una figura más estructurada para que vean que sí saben dibujar. Todos aquellos que podamos escribir, que trazamos una letra, sabemos dibujar. Muy bien, qué interesante esto. Verónica Rubio, buenas ideas para la casa. Marvi Rosas me hace una sugerencia con relación a la pregunta que te hice y dice que podría enfocarme en la motivación, alentarlo para que también pueda llegar a lograrlo, incluso superarlo. Muchas gracias, Marvi. Dice hacerle saber que los talentos también se desarrollan si así se desea. Yoli, gracias, excelente conferencia y de gran aprendizaje para quienes trabajamos con niños. Daisy Esquivel, música instrumental desde temprana edad y así será un buen hábito. Desde antes de nacer, si se puede. Exacto, muy bien. Verónica Ramírez, gracias por la invitación, me gustó mucho el tema. Daira Estrada, muchas gracias, lo voy a checar. Y Marisam, usted como psicóloga, ¿cómo le puede quitar el pecho a un bebé de 2 años? Bueno, es un tema un poco, pero seguramente tienes idea, Ivonne. Adelante. Un poquito fuera de las Sí, expresiones así es. artísticas. Exacto. Mira, aquí habría que ver por qué se le quiere quitar el pecho al niño. Es un elemento importante, ¿no? Si es porque la mamá va a trabajar, si es por
¿por qué se le quiere quitar el pecho al niño, no? Finalmente, la lactancia materna para el niño implica un tipo de apego. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí que ya se quiere cortar la lactancia? ¿Es porque la mamá ya no quiere lactar? ¿Es porque hay una cuestión laboral? Todos estos factores evidentemente impactan, porque si la mamá le quita el pecho pero sigue estando en casa, puede ser transitado de forma menos agresiva, si me permiten el término, a si la mamá le quita el pecho y se va de casa. O sea, habría que ver ahí por qué le quiere quitar el pecho la mamá, cuánto tiempo pasa con él, en qué horarios le daba pecho, para saber cuál es la forma óptima para quitarle el pecho a este pequeño, que si me dicen que es de 2 años, ya se puede tener una plática con él un poquito más, si no estructurada, sí ya se puede intercambiar con él un poquito más de comunicación, ¿no? Ya se puede relatar alguna historia, dependiendo el por qué se quiere quitar el pecho, ¿no? Siempre este es un elemento importante. Y muy bien. Erika, ¿nos podrías recomendar algunos títulos de libros, por favor? Hay libros, es que no sé específicamente para qué, hay De libros edad. que narran la vida de algunos artistas para niños, ¿no? Hay uno que me parece que la vida de Van Gogh es de Nidos y Estrellas, que si mi memoria no me falla, lo editó Mario Iván Martínez, cuentacuentos conocidísimo, que genera materiales espectaculares para niños, y creo que también tiene uno de Sor Juana Inés, y así hay varios libros que narran la vida de escritores, pintores, músicos y artistas para niños, o no sé si quieran material en cuanto a pintura y demás, pues bueno, hay cuanto de la imaginación, ¿no? Los primeros libros artísticos, siempre les digo, son los libros para colorear. Esos son los primeros que acercan a nuestros pequeños y que están al alcance de todos. Son los primeros libros artísticos con lo que muchas veces nuestros niños tienen contacto, ¿no? Entonces aquí si me ayudaran más específicamente, o no sé si es ello lo que buscaban, pero hay cantidad de materiales para niños en este sentido, ¿no? Gracias. Luis Rodríguez, muchas gracias, licenciada, por el excelente tema que expuso. Alicia, ¿en niños hiperactivos se puede aplicar esta técnica? Por supuesto, y tiene unas ventajas impresionantes. La terapia, cuando se incluyen elementos artísticos, ellos mismos van viendo cómo producen y cómo van focalizando su atención. Cuando les interesa la pintura, cuando les interesa la escultura, tienen grandes avances. Y además, ellos saben que tienen estos avances y cuando salen y dicen, lo hice, porque cuando generalmente estos niños tienen muchos problemas en el aspecto académico, ¿no? Son muy relegados por la situación de que no siguen el ritmo de la escuela o que salen de su lugar constantemente o elementos de esta naturaleza por lo que se canalizan. Cuando ellos logran tener una producción artística y fijan su atención, ellos mismos se retroalimentan, ellos mismos salen felices, ellos mismos van viendo sus avances. Tiene de verdad elementos importantísimos que los lleva a tener grandes avances, ¿no? Funciona y funciona muy bien. Betty, algunos libros para reforzar sus conocimientos, que más o menos se relaciona con la pregunta que te hicieron en este momento. Necesitas ubicar la edad, ¿no? ¿Para qué edad estarían? Luis Sí, Rodríguez, evidentemente. ¿cómo se puede aplicar esto en niños que tengan déficit de atención? En niños con déficit de atención, de igual forma, ¿no? Hay que permitir que la primera aproximación sea libre, sea lúdica, porque a veces llegamos y dibuja una flor, ¿no? Y debe de tener 5 pétalos y con esta forma y debe ser de color roja y después decimos, es que no es creativo. Es que permitámosle que la primera aproximación sea lúdica, sea libre, sea de la forma en la que él vaya apropiándose de los materiales, ¿no? Si al niño le gusta la pintura, le gusta la escultura, le gusta la danza, después ya habrá una edad en la que este conocimiento pueda ser más sistematizado, pueda ser un conocimiento inclusive disciplinario, porque también favorece la disciplina cuando se insertan de manera ya estructurada en estos conocimientos, pero sí permitamos que la primera aproximación sea libre y vamos poco a poco dando más tiempo. Es sumamente importante que este pequeño vaya asesorado de su terapeuta para que también vaya viendo los tiempos de que va focalizando su atención y vaya retroalimentando estos avances con estos pequeños. Gracias. Magdalena Abreu, excelente, interesante conferencia. Gracias.
Maribel Morales, a mí me ha funcionado fomentar la lectura en casa, rolando turnos. Cada día antes de ir a dormir nos reunimos en la sala y leemos una lectura corta, un día cada miembro de la familia. Maravilloso, ¿no? Da una Buenos interacción días. social espectacular, estimula los vínculos afectivos. Es una forma maravillosa de poder incentivar el amor a la lectura. Erika, lo que acaban sobre las burlas de familiares me recuerda, familiares o conocidos que tienen una situación económica holgada. Los niños que tienen esas oportunidades de aprendizaje en cursos, talleres, perdón, es que se baja. Clases se burlan de los que no las tienen y aunque ellos no les digan nada, los que no las tienen se comparan con los que sí se sienten menos. Qué Pues, bueno que tocan hasta cierto punto ese tema, ¿no? Se cree que la educación artística es una educación de lujo, que tendría que ir fuera del contenido académico. Erróneamente no se toca después del contenido preescolar, pero no es de esta manera. No se necesita un gran performance, ni se necesitan grandes materiales, ni se necesita mucho para tener espacios para estimular estas actividades. A veces tenemos la idea de que se necesita un gran maestro de arte y no es así, no es de esta manera. Nos han vendido mucho esa cuestión y no es así. No se requiere muchísima o un nivel adquisitivo alto o recibir clases en grandes lugares para poder desarrollar estas habilidades. Y ojo con transmitirle a los niños estas ideas, no es necesario, no es de esta manera. Siempre hay alternativas, siempre hay posibilidades, siempre hay materiales diversos, siempre hay formas de hacerlo y no es de esta forma ni es un artículo de lujo. Debiera ser parte de nuestro día a día y nosotros lo podemos ir incorporando de forma paulatina a nuestras vidas y no se requiere tener un nivel adquisitivo alto. muy bien. Rosy, ¿cómo manejar ese proceso de frustración en los niños cuando ellos mismos tienen expectativas altas de sus producciones? Tal vez siempre se le halaga en sus esculturas, tal vez porque siempre se le halaga en sus esculturas. Habría que ver a qué le llamamos expectativas altas, ¿no? O a qué le llamamos también frustración. Es normal que en los niños en ocasiones no salga y que no les guste. Y es otra vez, vuelvo a lo mismo, una oportunidad de oro de estimular esta resiliencia que hay en ellos y de averiguar, ¿no? ¿Qué querías producir? ¿Por qué no te salió? Y si siempre se le alaban sus esculturas, pues habría que ver qué está produciendo y qué quiere llegar a producir y cómo lo ayudamos a producirlo, ¿no? Qué bueno que tenga expectativas de mejorar sus esculturas, qué bueno que no lo diga, qué bueno que se frustre, porque también la frustración en los niños los lleva a buscar mecanismos para canalizar esta y para sacar el día a día, ¿no? A veces ni siquiera es la frustración por la escultura, a veces están molestos por otra cosa, y es mediante esta frustración por la escultura que lo manifiestan. Entonces aquí habría que ver muchos elementos para evaluar esta situación y ver cómo lo podría manejar de qué manera se podría incentivar el manejo emocional de este pequeño. Vera Margarita, ¿de qué forma podemos adaptar estas actividades para trabajarlas con jóvenes con discapacidad intelectual? También se trabaja con ellos y trae resultados magníficos, ¿no? De qué manera la música es un elemento que los debe acompañar en todo momento. No sé qué habilidades tenga desarrollado, si puede trabajar algunos elementos de pintura y si no, es mediante la estimulación sensorial que se puede realizar de esta manera, ¿no? Mediante la presentación de estímulos visuales, si es que puede hacer uso de ello, mediante la presentación de texturas. Aquí, dependiendo el problema al que nos enfrentemos, a veces es como con los niños muy pequeñitos, ¿no? Son estimulaciones visuales, sensoriales, musicales, que permitan recibir estos estímulos para, en la medida de sus posibilidades, ir reproduciendo. Gracias. Azucena Bravo, excelente sesión. Considero que el acercamiento a las artes desde pequeño le da a un niño un desarrollo integral óptimo, despierta su curiosidad y los hace más creativos. El arte es hacerlos soñar. Muy buen tema. Jennifer, muchas gracias por la información. Felicidades, licenciada. Su tema fue muy interesante y la información estuvo muy clara.
María del Carmen, buenas noches. Carmen Sánchez, gracias, muy interesante aportación. Tenemos que motivar a los peques a que si algo no les sale a la primera, lo sigan intentando, que sean perseverantes y tenaces, que todos tenemos diferentes talentos y habilidades. Areli Javier, a mi hijo tiene TDAH, le gusta mucho pintar, sin embargo no le gusta escribir. Por esta razón en la escuela siempre es lo que más le señalan, incluso le menciona la maestra que por eso no obtuvo un 10. No me gusta estar presionando a mi hijo para tener una excelente ortografía. ¿Qué tan perjudicial es para mi hijo que yo no presione más en este aspecto? Bueno, aquí nos enfrentamos a dos temas, ¿no? El tema de las calificaciones, lo voy a decir con todas sus palabras, a veces satisface más las expectativas de los papás que de los niños. Entonces, a veces ese 10 es una recompensa más para los papás que para el aprendizaje adquirido de los niños. Si ella está preocupada por el contenido, por la adquisición del conocimiento, ¿qué tiene que hacer? Estimular la adquisición del mismo. Tengo entendido que dijo que era ortografía, con lo que Sí, tenemos algo de problema ahí. así es. Y dice que le gusta mucho pintar con acuarelas. Bueno, es que eso lo mencionó después, que le gusta mucho pintar con acuarela, pero no le gusta escribir. Pues generalmente en estos pequeños, esos contenidos académicos que requieren que esté sentado en un espacio específico, respetando las reglas, que respete un cuadrito, que respete los tiempos, pues generan mucho conflicto, porque justamente eso es uno de sus problemas principales, ¿no? Si a él le gusta pintar en acuarela, evidentemente debe de continuar con esta actividad que le va a ayudar mucho a ir centrando su atención y poco a poco ir mediando esta situación de la escritura, ¿no? De que no le guste, de que vaya cumpliendo con los contenidos académicos. La cuestión de la ortografía es mediante la literatura, ¿no? Si tiene problemas, se me ocurre, por citar un ejemplo, con la V y la B, o sea, a lo mejor pinto algo que se escriba con estas letras y al final le pido que con acuarela escriba estas palabras debajo de la figura, ¿no? Se le va a quedar cómo se escriben sin pedirle que repita 10 veces vaca y becerro, ¿no? Que sé que no le va a gustar y que finalmente no lo va a aprender. Si a lo mejor conforme a la edad yo le pido que me haga una producción y que le ponga el nombre abajo con acuarela enorme, si le gusta hacerlo enorme, le va a quedar más claro que si le pido que lo repita 10 veces, dado que ya me dijo de mil y un formas que eso le cuesta trabajo y que no le gusta, ¿no? A veces nos aferramos a que todos los niños aprendan de la misma manera y no todos los niños aprenden igual ni son iguales, ¿no? Entonces, yo sugiero en ese sentido que le dé herramientas conforme al problema que esté teniendo en específico de lectura, de que vea escrito en los libros cómo van escritas esas palabras, de que las reproduzca en acuarela enorme si así le gusta, ¿no? No hay problema. Y la cuestión de las calificaciones, pues repito, ¿no? A mi juicio muchas veces satisfacen más la necesidad de los papás que reflejar en sí el conocimiento adquirido por los pequeños. Gracias. María del Carmen Valdés, ¿cómo motivar a un adolescente por el gusto de las artes, para el gusto de las artes? Un adolescente ya debe de tener algo que le guste de música, ya debe de tener alguna forma de expresión que le agrade. Si bien es cierto que a lo mejor no tiene como que bien definido o no tengo pinturas de él y demás, si en algún momento pintó, si en algún momento tuvo una aproximación y ya debe de tener como que algo más o menos marcado que le agrade, ¿no? Aunque a esta edad, obviamente, dado las características propias, llegan a tener cambios y llegan a tener ni siquiera ellos mismos bien claro qué les agrada. Debe tener gustos musicales este adolescente y por ahí pudiera empezar a interesarme, a acercarme a él y a decirle, ¿qué te parece si ahora escuchamos esto? ¿Y qué te parece si ahora vemos esto? ¿Y qué te parece si pintamos al ritmo de la música de rock que te guste? ¿Cómo quedaría una pintura, ¿no? ¿Te gusta el rock? ¿Cómo pintarías tú esto, ¿no? Vamos a dar pincelazos a ritmo de rock, vamos a dar pincelazos a ritmo del que le guste, del que le agrade, y vamos a ver cómo se vería, ¿no? Vamos a ir sembrando poco a poco la curiosidad, que yo digo que ya debe de tener por ahí algún gusto que pudiéramos de ahí agarrarnos para irlo expandiendo.
Muy bien, excelente idea. Raimundo Flores, muchas gracias por sus consejos, licenciada. Me funcionó mucho el pizarrón en la pared con mi pequeño. Es clásico, ¿no? Que ver cuando en niños preescolares, salas grafiteadas, recibidores llenos de mil y un producciones, ¿no? Entonces, la pared siempre que va a ser asignada para ello, si la forramos con un poquito de craft, bond, cartón o el material que sea, no se requiere gastar mucho, pues nos podemos ahorrar muchos dolores de cabeza en ese sentido. Gracias. María del Carmen, con relación al adolescente que comenta cómo motivarlo, ya dice, es que ella comenta que ya dice que todo le aburre antes de la pandemia. Digo, que todo le aburre, coma. Antes de la pandemia realizaba dibujos de su interés y los iluminaba. Aquí habría que ver, ¿no? Porque me diera la impresión inclusive de que a lo mejor estamos cursando por otro proceso que se dio muchísimo en pandemia en los adolescentes, dado la importancia de la socialización con sus iguales, el no tenerlo generó muchos problemas con ellos, ¿no? Aquí yo lo que recomendaría es que buscara atención, que lo evaluaran, porque si él ya producía y ahorita no lo está disfrutando o no lo quiere hacer, me queda claro que algo hay que trabajar con este chico, que reitero, ¿no? O sea, tampoco es así como que hay que raro, porque se dio muchísimo en tiempos de pandemia. Esta edad ellos necesitan mucho de sus iguales, necesitan mucho del aspecto de socializar, de tener un grupo al cual pertenecer, y se vio mermado en pandemia. Mi consejo es que se acerque con el terapeuta de su confianza y evalúe qué está pasando con este chico, por qué no disfruta realizar esas producciones que antes ya tenía. Erika sugiere que podría ser de ayuda las sopas de letras para mantener la atención y mejorar la ortografía. Depende de la edad, pero suelen ser muy divertidos. Sí, claro, es una materia, es un material lúdico de alcance en casa que no cuesta más allá de, no sé, 20 pesos, 10 pesos, dependiendo del tamaño de la sopita, y que les da elementos a los niños no estructurados ni rígidos, ¿no? Es un elemento lúdico, creativo para trabajarlo, por supuesto. Ana Karen en Facebook comenta, me encantó este tema, sobre todo ahora con las clases en línea. A los pequeños se les debe motivar por este tipo de actividades. Excelente ponente. Gracias. Muy bien, pues si no hay alguna otra pregunta en micrófono abierto, comentario, pues entonces les pido que podamos abrir sus micrófonos y darle un fuerte aplauso a Ivonne por excelente exposición y por darnos por su generosidad. Gracias. Gracias, licenciada Ivonne. Gracias. Muy buena Sí. ponencia. Gracias, Ivonne. Me gustó muchísimo, muy interesante. Gracias por compartir. Sí, Muchas muchísimas gracias a gracias, todos. Ivonne. Gracias Muy por la amable. Gracias, Chayita, Gracias a también. todos. Gracias, muy amable. Pues los esperamos la próxima semana. Pues nos han estado pidiendo también temas sobre la adolescencia y efectivamente será la adolescencia y las redes sociales, la estructuración de la subjetividad en la realidad virtual. Estará la maestra Mayela Toledo. Pues los esperamos la próxima semana y muchísimas gracias a todos por su asistencia, presencia y sus comentarios y preguntas. Ivonne, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y es un orgullo que seas alumna de AMAPS. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, maestra. Gracias a todos. Buenas noches. A usted, Ivonne. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Hasta luego, Excelente. buenas Gracias, buenas noches. noches. Buenas Gracias, noches a buenas todos. noches. Que descansen. Muchas gracias. Hasta luego, Erika. Chayito, siempre muy buenas ponencias. Te agradecemos el apoyo. Excelente, También pues qué bueno que el les ingeniero gusta, Uriel. sí, muy interesante, ¿verdad? Nos quedamos con muchas ideas, mucha información. Bueno, Ana Karen nos está comentando que hablemos sobre adicciones. Claro que sí, Ana Karen, lo voy a considerar el tema Sí. para poder programar una conferencia sobre esto. Muchas gracias por la sugerencia, Ana. Buenas noches, Maribel.
Pues buenas noches, Chayito. Buenas noches. Buenas Vicente. noches, Susi, que estés muy Abrazo. bien. Hasta Que luego. Dios los bendiga. Hasta luego. Bye.